Ya estamos de regreso con estos temas tan interesantes. Se encuentra conmigo el doctor Juan Carlos Rosell, él es psiquiatra. Vamos a hablar, esta es nuestra segunda parte de la bipolaridad. Doctor, bienvenido. Doctor. Hola, buenas tardes, gracias por la invitación nuevamente y por este espacio para la salud mental. ¿Qué tal? Hay que tomar mucho esto en cuenta ahora que estamos hablando de la bipolaridad. No es que sea un tema de moda, porque muchas veces dicen, ay, pues es que ahora le dicen así, y entonces es un desorden, se nace con él, ya habíamos platicado de esto, que es muy importante detectarlo, pues a lo más temprano que se pueda, ¿no? Una edad muy temprana, si notamos en nuestros hijos pequeños algo raro, ya lo habíamos platicado, igual en los adolescentes. Entonces no es algo fácil de detectar, pero sí se puede controlar porque dura toda la vida, doctor. Entonces estábamos platicando de esto. ¿Cómo se diagnostica este tipo de problemas? Bueno, vamos a entender nuevamente que el trastorno bipolar es una condición médica que da síntomas psicológicos, por lo tanto son de conducta, de emociones y de pensamiento. Hacer el diagnóstico no es fácil porque se tienen que hacer varios diagnósticos diferenciales. Problemas neurológicos, problemas endocrinos como la tiroides, pruebas neuropsicológicas para determinar si hay algún tipo de alteración con la atención, el juicio, entre otras cosas, y ya propiamente la entrevista médica, que es la historia clínica, los antecedentes familiares y la exploración del examen mental. Se hace una integración de toda esta información y se pueden utilizar algunas técnicas como electroencefalografía o resonancia magnética para complementar los diagnósticos diferenciales. Hay que entender que los diagnósticos que hacemos en psiquiatría son diagnósticos de exclusión, es decir, primero tenemos que descartar otras causas antes de poder afirmar que es una bipolaridad pura. Causas como enfermedades, ¿verdad? De otro tipo, como los trastornos. Sí. Exactamente, sí, porque también se da una comorbilidad, es decir, las personas que sufren de bipolaridad generalmente tienen una asociación con el consumo de sustancias. Es una forma de automedicarse. Entendamos que de repente estar deprimido, estar con un sueño excesivo, con falta de apetito, entre otras cosas, pues hace que se consuman sustancias estimulantes como cocaína o cristal. Por el contrario, estando del otro lado en manía, que es hiperactividad y fugas del pensamiento. Falta de sueño, también insomnio, ¿no? Exactamente, eso hace que las personas se mediquen, por ejemplo, con alcohol. Entonces es muy frecuente que las personas con trastorno bipolar tengan problemas de alcoholismo o adicción a drogas duras. Algo que los estimule o que de plano los haga como descansar, ¿no? Exactamente. Y entonces ahí es donde nos podemos dar cuenta si una persona tiene a lo mejor algún problema y llevarla, ¿no? Porque no es tan difícil diagnosticarlo en este caso si vemos muy claras las señales, ¿no? Es difícil porque en la medicina general a veces pasan hasta 8 años para que se pueda establecer el diagnóstico de bipolaridad. Generalmente las personas sufren depresiones recurrentes, se les da tratamiento y no responden. Y se piensa que es una persona depresiva, siendo que en realidad es un trasfondo bipolar. Ok, pero por ejemplo las personas con las que vivimos, que ya conocemos y ya sabemos un modo diferente o cómo actúan, entonces yo creo que nos podemos dar más cuenta que un médico pues se tiene que hacer así como que un estudio más grande, ¿no? Pero darnos cuenta que tienen como estas características. Claro, detectar algunos síntomas por ahí. Ajá, si nosotros vemos como familiares que tenemos una persona así, entonces llevarla, ¿qué tan difícil es ir con un psiquiatra? ¿Y es un psiquiatra o un psicólogo también? Bueno, aquí tenemos que entender nuevamente que al ser una condición médica es importante que se vaya con el psiquiatra. Un licenciado en psicología no tiene la capacidad suficiente porque no es médico para poder establecer un diagnóstico de esta magnitud. Y es algo físico y a nivel cerebral. Exactamente. Y por otro lado, esto que mencionaban de los familiares, sí puede ser evidente que de repente el patrón familiar es que el abuelito tenía el problema de alcoholismo y entonces el poder realizar ese diagnóstico longitudinal, es decir, a través del tiempo, de que a lo mejor no es nada más parte de las cuestiones familiares, sino también la conducta que vemos en las personas cercanas. Estos cambios bruscos que se dan en el estado de ánimo de la manía a la depresión, los ciclajes, es algo característico que sí se puede reconocer en las personas. Claro. Sí, es como muy marcado y diferente, ¿no? Bueno, y ahora, por ejemplo, si ya se nos dio un diagnóstico, ¿la medicación es en general en todos los casos de bipolaridad hay que medicar? Sí.
Sí, porque hay una base, decíamos, cerebral. Ajá. La función del cerebro es la mente. Y la mente está constituida por funciones como el pensamiento, las emociones, y lo manifestamos a través de la conducta. Por lo tanto, mucho de nuestro control conductual depende de la bioquímica del cerebro. No es nada más una cuestión neuropsicológica, es decir, que las funciones mentales que mencionábamos la otra vez, como la atención, el juicio, entre otras cosas, dependan exclusivamente de áreas cerebrales, no. También depende del metabolismo, es decir, del consumo de ciertas sustancias. Decíamos, a los niños con déficit de atención, el hecho de que se les dé azúcar hace que se pongan más hiperactivos. Okay, sí. Doctor, ¿y cuáles son los riesgos de a lo mejor no atenderse oportunamente o de seguir presentando pues, los síntomas de este trastorno? La principal complicación, tanto en la manía como en la depresión, es el suicidio. O sea, es rápido y sí, es una depresión muy profunda, por eso hay O que una medicar, manía, ¿no? inclusive. Una manía, claro Exacto. En ambos extremos, las personas pierden esta capacidad de juicio de realidad y por lo tanto tratan de resolver los problemas a través de la muerte. Entendamos que en eso consiste el problema precisamente, en eso consiste el trastorno. Es una falta de capacidad de juicio de realidad. Claro que sí, mucha gente también tiene miedo como a ser medicada, ¿no? Es lo primero que da pánico, me van a medicar. Pero podemos entender que una de las cosas a las que nos puede ayudar, por ejemplo, las personas bipolares no pueden llegar a hacer una rutina o una carrera o seguir estudiando, hacer cosas como la gente normal, eso también, digo, es una característica, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿a qué otra cosa nos puede ayudar una medicación correcta? La medicación correcta hace que se recupere la calidad de vida y que las personas puedan llevar una vida normal, como se diría. Hay muchas personas exitosas que tienen trastorno bipolar. A lo largo de la historia se menciona que la enfermedad maníaco-depresiva, como se le llamaba en la antigüedad, era una enfermedad de ricos. Las personas, por ejemplo, como Ernest Hemingway, el autor de El viejo y el mar, Virginia Woolf, Kurt Cobain, aquí en México Ari Telch, grandes artistas, Robin Williams, Y buenísimo, personas muy exitosas talentosas. han tenido la bipolaridad y han podido vivir con ella. El objetivo de la medicación es provocar una estabilidad afectiva, es decir, que las emociones no descontrolen la capacidad de juicio. Ese es el objetivo principal de la medicación, por eso es tan importante. Y una persona, por ejemplo, que no está medicada puede afectar a su familia de alguna manera. Claro que sí, porque al tomar decisiones apresuradas o decisiones arrebatadas, es muy frecuente que estando en estado de manía, actuando de manera impulsiva e hiperactiva, se metan en gastos innecesarios. Empiezan gaste y gaste dinero y se endeudan, pero sobregiran las tarjetas, piden préstamos y obviamente quien tiene que responder es la familia. Lo mismo con el consumo de sustancias, lo mismo con la depresión, el hecho de que el papá deje de trabajar incapacita, dejan de ir al trabajo y por lo tanto de percibir ingresos y la mamá tiene que asumir ese rol de proveedor. Es algo muy grave en realidad el trastorno Y el bipolar. proceso como para hacer la detección y atención, ¿es complicado, doctor? ¿O es tardado? Desafortunadamente aquí en México la cultura no nos ayuda mucho porque se tiene esta creencia de que ir al psiquiatra es estar loco. Y claro que no. Ajá. Exacto, entonces generalmente el primer contacto de una persona que sufre problemas emocionales o psicológicos es el sacerdote. Sí. Después la enfermera, después el señor de la farmacia, después el médico y si se atreven van con el psicólogo. El último paso es ir con el psiquiatra y generalmente para eso ya pasaron 8 años. Entonces es algo complicado, precisamente el que a través de ustedes, de los medios, nos permitan hacer este tipo de educación, es algo muy que loable. Se sepa que es algo muy real, que ahorita ya se están dando más casos de suicidios, es muy importante, en jóvenes es muy triste, también en niños que se den problemas de todo tipo, es muy importante que si nosotros estamos viendo, y creo que vivimos con nuestros hijos todos los días, podemos darnos cuenta si tienen algún tipo de carácter, un carácter que ya se está saliendo de lo normal y que no se puede con un psicólogo, pues entonces dar el siguiente paso. No es tampoco como ponernos mal,
son nuestros hijos. Yo creo que si los llevamos con amor y los llevamos bien, entonces se puede lograr algo y que ellos salgan adelante en la vida. Porque también otra pregunta, doctor, nosotros, ¿qué tanto tiene que estar acompañada una persona que es bipolar por la cuestión de las medicinas, la medicación y todo eso? También es un tema muy importante que tendríamos que tocar posteriormente, porque generalmente se da una sobreprotección. Tómate el carbonato de litio y ahí están los familiares como policías. Porque es peligroso aparte, llega un momento de una dosis que si se pasa, entonces con cierta cantidad de pastillitas las personas pues pierden la vida. Se intoxican, entonces es algo que hay que estar negociando con el familiar. Entonces pues, sí que importante. Sí, súper importante. Mira, también por aquí tenemos algunos saluditos de Nieves Galván. Muy interesante ese tema. Saludos, Debbie Carritos y al doctor. Claudia Janet Servín también nos manda saludos. Y Mariana Galván que nos dice feliz martes y saludos. Ay, muchísimas gracias. Pues nosotros podríamos seguir todo el día con el tema porque la verdad es muy interesante. Y también hay que prevenir cualquier cosa que no queramos que pase en nuestra familia, alguna desgracia, porque digo, hay que cuidar a nuestros seres queridos y nada más poner mucha atención. Doctor, ¿dónde lo podemos encontrar? El consultorio está en el Centro de Diagnóstico Integral, Aldama 227, tercer piso, interior 301, a sus órdenes. El teléfono es 2068-195. Y bueno, ya saben, muchas gracias, doctor. No tenerle miedo al psiquiatra, que para nada es lo que normalmente se escucha por ahí. Yo creo que ya ahorita estamos más abiertos a comunicación y esto es muy importante, claro que Carlitos. Sí. Es muy importante todo el tema de la salud. Y hablando justamente del tema de la salud, tenemos por ahí una nota de la Cruz Roja que nos viene a hablar también más adelante. Su campaña de la salud visual, muy importante también, esa es buenísima, porque aparte el costo es muy bajo y podemos ir todos y también llevar a nuestros pequeños si tienen un problema de la visión. Y bueno, vamos con esta notita y ahorita regresamos con algo bien interesante. Gracias, doctor. Gracias a ustedes, hasta luego.